Nos das a la señal. Bien, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión para realizar la inauguración de la cronología anual de la batalla de Boquerón, que por iniciativa de Jesús Elías de Oruro estamos ya realizando desde hace 5 años. Con el tiempo nos fuimos uniendo Mauricio Cazorla, quien les habla Diego Rojas, Juan Alberto Quirós y también Natalio Segarra, debido a que cada uno ha ido aportando con distintas fuentes que enriquecen la cronología que se va mostrando desde el punto de vista de uno y otro autor. Y en esta cronología que se realiza, que hemos estado realizando a través de WhatsApp, minuto a minuto, como decimos, tratamos de hacerlo como si estuviera pasando en tiempo real. Entonces, en esta noche me acompañan Mauricio Cazorla y Juan Alberto Quirós. Entonces, Mauricio, te cedo la palabra. Gracias, Diego. Realmente es un privilegio el estar nuevamente en, en, e- en este espacio. Y en realidad creo que es importante relevar justamente lo que es la batalla de Boquerón como una de las glorias más importantes que hemos tenido en la historia militar del país, particularmente en la Guerra del Chaco. Si bien al final después de 23 días de batalla, en realidad hemos tenido que dejar el fortín, pues ha dejado en claro en realidad la valentía de un puñado de hombres que en realidad se han batido con una fuerza superior en número inclusive. Entonces, en ese sentido, aprovechando justamente de mi colega Jesús Elías Lucero hace 5 años, dijimos ver la posibilidad de presentar en realidad de manera real lo que era la batalla de Boquerón minuto a minuto. Y así lo hicimos, ¿no? Comenzamos justamente en ese sentido. Y primero fue una cosa muy pequeña, un solo grupo de WhatsApp. Eh, fueron uh, presentándose varias personas y al final fuimos creciendo. En ese sentido, ya desde hace 2 años contamos con la magnífica presencia de Diego Rojas, con Alberto Quirós y nuestro buen amigo Natalio Segarra, que también ha sido parte de este proceso. Y el día de hoy, en realidad, vamos a darle una dinámica diferente. Hasta el momento tenemos 6 grupos de WhatsApp que se han habilitado para el tema de la batalla de Boquerón minuto a minuto, pero queríamos empezar justamente el día de hoy con esta parte contextual. Y justamente antes de pasar a eso, yo quiero ceder la palabra a nuestro camarada Juan Alberto, justamente para el saludo inicial. Gracias por la palabra, Maurice. Como mencionaban, ya, ya 5 años que estamos con esta actividad. Ha pasado como si nada el tiempo, como se diría. Y bien, hemos crecido bastante, ¿no? En ese sentido, eh, voy a describir, voy a dar inicio a la exposición, si me permiten, con respecto a la toma del Fortín Boquerón y la preparación del terreno. Bien, para entender la toma del Fortín Boquerón, Juan tenemos Alberto, que... perdón, Juan Alberto, primero vamos a Sí, entrar a los antecedentes, por favor. perfecto, adelante. ¿Ya? Bien, gracias. Como ya habíamos comenzado en realidad presentándonos, creo que la gente ya nos puede conocer en realidad para ver lo que estamos haciendo. Vamos a iniciar en realidad un poco con los antecedentes muy generales. Por favor, esto no es un tema estrictamente histórico. Lo que nos permite a nosotros en realidad es difundir y promover justamente el conocimiento de lo que es la guerra del Chaco. Y vamos a entrar en realidad a entender un poco este proceso, basándonos justamente en nuestra bibliografía, en lo que hemos ido recopilando a través de las fuentes que se han ido armando justamente a través del tiempo, ¿no? El antecedente más antiguo que nosotros tenemos se ubica justamente el 6 de enero de 1524,
cuando sale del Puerto de los Reyes hacia el interior del Chaco, justamente una expedición para tratar de entrar por Irala justamente y encontrar justamente un nexo para iniciar justamente un proceso de conquista. Recordemos en realidad que también en 1535, 1537, mejor dicho, después de que se estableció la Paria por Juan de Saavedra, el adelantado justamente del ejército de Diego de Almagro, se manda una expedición a Tarija con la intención de tener a una población que se iba a establecer justamente ese nexo y que se le dio el nombre de San Bernardo de la Frontera de Tarija. La idea era que este punto estratégico en la región este del país, sudeste del país, permite en realidad ingresar a varias expediciones para poder conquistar el Chaco, tomando en cuenta que habían habido varios grupos de indígenas que incluso asesinaron a religiosos que se animaban a llevar el proceso de evangelización. De esa manera, en realidad, tenemos que el 8 de enero de 1537 ya se establece en realidad una gobernación en Asunción. Y Juan de Oyolas llega al grado 21 de latitud suya en la margen izquierda del río Paraguay con 300 hombres con la intención de establecer una gobernación. Sin embargo, en 1567, Ñuflo de Chávez, que había reclutado 40 hombres en el Perú, llega a la región chiriguana de Vitupé y notifica justamente para que Manso pueda retirarse del Huapay, y esto justamente por desobedecer las órdenes del rey. Es llevado preso a Charcas, donde consigue el Manso de Velasco en realidad evadirse de la justicia. Y en 1568, después de la muerte de Ñuflo de Chávez, su cuñado, en realidad, Diego de Mendoza, ordena prender el fuego al pueblo del tribu de los salvajes y tatines y pasa de bollo a hombres y mujeres y niños, porque entendamos bien que el capitán Ñuflo de Chávez fue víctima del cacique de la tribu. Y todo esto se lo hace en realidad bajo la jurisdicción ya de la audiencia de Charcas que se establece en 1536 en lo que debió ser Nueva Toledo y se establece en realidad después de la guerra civil entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, justamente deja de ser Nueva Toledo para convertirse en el territorio de la Real Audiencia de Charcas. Ya pasando los siglos para no hacer muy tedioso este proceso, el 27 de enero de 1752, el capitán Francisco Casales sale de Tarija a la expedición para explorar el río Pilcomayo. A 10 leguas de Caiza construye una embarcación con el propósito de surcar justamente este río. Lamentablemente naufraga a la esquina de la cascada del Prirapo, donde se ahoga justamente el capitán Mendoza, Barrientos y Muñoz y otros también que eran miembros de esta expedición. Los sobrevivientes retornan a Tarija, pero llevando la noticia de la desgraciada situación que han vivido los expedicionarios. Ya pasando el tiempo, estoy saltando muchos hechos en realidad. El 14 de diciembre de 1832 se conoce que 400 cuatreros argentinos ingresan a la zona ganadera del Chaco, obligando a los diseminados habitantes a concentrarse para defenderse de asaltos de aquellos bandoleros que habían invadido justamente esa región, tomando en cuenta en realidad que Tarija se había desprendido de la provincia de Salta para adherirse justamente a la nueva República Boliviana en 1825. Y precisamente en ese tiempo, donde todavía no se habían fijado los límites, los argentinos pretendían también sentar posesión en ese espacio. El 1 de febrero de 1864 se acepta una propuesta de Antonio Victoriano Taboas para abrir un camino desde la ciudad de Santa Cruz hasta el río Paraguay y fundar en la margen derecha un puerto para la residencia de autoridades bolivianas. Obviamente esta propuesta tuvo un poco de suspenso porque sabemos bien que vino la guerra de la Triple Alianza y también el gobierno melgarejo, que algunas de estas iniciativas fueron suspendidas.
Y obviamente entramos también a ya los procesos diplomáticos. Recordemos que Mariano Melgarejo fue uno de los primeros presidentes que en realidad tuvo el arreglo con varios países vecinos para definir justamente los límites territoriales, tomando en cuenta que el país no había nacido con los límites o con las pérdidas territoriales que nos han hecho creer desde la escuela. Jorge Bastoblor ha aclarado justamente este proceso y en realidad el país y todos los estados del continente americano han nacido justamente sin haber delimitado sus fronteras y tuvieron que pasar décadas, como en el caso de Bolivia, en el gobierno de Melgarejo, para definir uno con el gobierno de Chile y el otro con el imperio del Brasil. Y precisamente en el tratado que se suscribe en 1867, en el tratado que se celebra con el Brasil, nos permite en realidad negociar la navegación por el río Paraguay, que deja de ser ribereña de Bahía Negra hasta el Jaurú. Y obviamente el puerto de Corumbá pasa a jurisdicción del Brasil, tomando en cuenta que hasta ese tiempo Corumbá todavía dependía de autoridades bolivianas, pero no de manera oficial. En 1879, en plena guerra del Pacífico, el gobierno acredita un agente diplomático en el gobierno imperial del Brasil para negociar un cambio de territorios en la costa de Laguna de Cáceres, frente al Corumbá, y que permita a Bolivia la posesión de un puesto permanente sobre este importante río que nos permite justamente una salida hacia el Atlántico. Y estamos hablando en plena guerra del Pacífico. El 15 de octubre de 1879, el ministro plenipotenciario en Asunción, Antonio Quijarro, justamente firma un tratado de límites con la República del Paraguay. Y por demás también era cuestionado por ambos países porque en realidad había ciertas situaciones que debían establecerse de acuerdo entre los dos países. Después de este tratado, en realidad, en 1882, el gobierno del general Campero, después de haber terminado la Guerra del Pacífico, ordena al prefecto de Tarija, don Samuel Campero, despachar una expedición por la orilla derecha del Pilcomayo hasta Asunción. Y obviamente en 1883, en noviembre, arriba la expedición de Daniel Campos, después de un penoso recorrido de 127 días atravesando el desolado y árido Chaco Boreal, que estaba poblado por salvajes. Sin embargo, el diario de Daniel Campos nos muestra incluso que se ha ido encontrando con varios personajes en el Chaco. Pero también en 1884 sale una comisión de Tarija conduciendo víveres y dinero para la guarnición militar de la colonia Creguá, que estaba justamente fundada el 29 de agosto de 1883. Esta comisión lamentablemente es atacada y robada por grupos de indígenas de las tribus Tobas y Chiriguayos, donde murieron 3 guardias por efecto justamente de flechas envenenadas. El 8 de enero de 1884, el vecindario de Tarija recibe con mucho alborozo a los exploradores del Gran Chaco, a los jefes del ejército, Miguel Estensoro, Samuel Pareja, Juan Balsa y también Mariano Palacios. El 15 de noviembre de 1886, en premio a los servicios prestados a la nación por Daniel Campos, se le concede 5 leguas cuadradas de terrenos baldíos en el oriente, quedando de este modo modificada la resolución legislativa del 19 de noviembre de 1885. Y obviamente, ya habían pasado los años, en 1812 se habían puesto medio complicadas las relaciones con el Paraguay y parten de La Paz expediciones con destino a Vallivián y Puerto Suárez. Y en 1925 el presidente de la República, don Bautista Saavedra, funda en el Alto de La Paz la Escuela Militar de Aviación para justamente empezar un proceso de organización del ejército. Para ello, en 1928 son alarmantes los preparativos de los paraguayos que van organizándose en un proceso de defensa. Y obviamente nosotros también tenemos que armarnos para ver cualquier situación que afecte nuestra integridad territorial. De esa manera también sabemos muy bien que se produce
los hechos del Fortín Vanguardia en diciembre de 1929, y eso provoca justamente de que se retome en realidad, o se tome el Fortín paraguayo llamado Boquerón como una represalia. Se destacan en esta acción el capitán Ustari, los subtenientes Jorge Blackwood, que fue herido, José Villanueva, los soldados Yugra, Lara, Castillo y Ramírez, que después pierden la vida en heroicas actuaciones, ¿no? Y es apresado en Utuquis el coronel Victoriano Gutiérrez y sus acompañantes por fuerzas paraguayas. Entonces, ya para no ir con mucho relato, voy a dar lugar justamente a que después de haber evitado un proceso de conflagración entre ambos países, se produce justamente lo que fue el inicio de la guerra, y a quien le voy a dejar la palabra justamente a mi compañero Diego para que dé inicio a este proceso. De acuerdo, gracias, Mauricio. Veamos. Bueno, voy a exponer rápidamente lo que fue el incidente de la laguna Chuquisaca, que dio pie al inicio de la guerra, desató prácticamente la guerra entre Bolivia y Paraguay. Quiero aclarar que esta exposición está basada en el escrito Boquerón 1932 de Luis Fernando Sánchez, que ha sido publicado en varias ediciones desde 1997. Entonces, empecemos. Por orden del presidente Daniel Salamanca, el Estado Mayor del Ejército, a la cabeza del general Filiberto Osorio, deciden, bueno, elaboran un plan de penetración al Chaco. ¿Cuál era el plan de penetración? Bueno, este plan de penetración tenía como prioridad el establecimiento de un fortín en el sector comprendido entre los fortines Camacho y Baptista. Estamos hablando de este sector que está encerrado en un cuadro rojo, de modo que se una así el sector norte y occidental de nuestro dispositivo militar. Para ello se precisaba realizar reconocimientos del sector, sobre todo en procura de ubicar un lugar con suficiente agua para abastecer a las tropas. Entonces, es de esta manera que el comando de la Cuarta División había dispuesto inicialmente una serie de reconocimientos terrestres en toda esta zona comprendida entre el Fortín Camacho y Baptista. Pero lamentablemente esos reconocimientos terrestres fracasaron, por lo que dieron lugar a reconocimientos aéreos. Entonces es así que en abril de 1932, un avión que sobrevolaba la región ya mencionada, que pueden ver aquí en el mapa, este avión estaba piloteada por el capitán Jorge Jordán y llevando como copiloto al mayor Óscar Moscoso, miembro del Estado Mayor de la Cuarta División. Ellos en ese vuelo de reconocimiento reportaron la existencia en este sector ya descrito de una gran aguada sin indicios de estar ocupada por el adversario. Entonces aquí podemos ver la laguna Chuquisaca encerrada en un círculo. Bueno, la llamaron así, la bautizaron así esta laguna en su vuelo de reconocimiento. Y este hecho venía como anillo al dedo a los planes de nuestro comando, porque esa gran aguada iba a poder abastecer del líquido elemento a todas las tropas, a las tropas que estaban desplegadas en ese sector. Entonces, elevado el informe respectivo, se decidió su ocupación inmediata. Pero, infelizmente para todos, dicho parte de que no había indicios de que la gran aguada o el gran lago estuviese ocupado por el adversario era inexacto. La laguna sí estaba ocupada y por tropas del ejército paraguayo. Entonces hay un pero ahí, debido a que un destacamento del Regimiento Toledo II de Caballería del ejército paraguayo, al mando del mayor Juan Belayev, cuya foto tenemos aquí, que era un oficial ruso al servicio de este ejército, del ejército paraguayo, aprovechando las amistosas relaciones entre este jefe, Belayev, con algunos caciques indígenas, chamacocos de la región, había llegado a la laguna conocida por los aborígenes como Pitiantuta.
Entonces, Juan Velayor fundó allí el fortín paraguayo Carlos Antonio López, un año antes, el 12 de junio del año 1931. Luego de ello, y después de dejar un pequeño destacamento en ese puesto de avanzada paraguayo, se replegó hacia su base de partida, que era el kilómetro 160 del ferrocarril a Puerto Casado, a objeto, por supuesto, de registrar el descubrimiento y elevar el informe reglamentario. El informe del piloto boliviano y de Moscoso, que bautizaban a la laguna con el nombre de Chuquisaca, ha sido entonces la primera mentira, por así decirlo, en esta intricada cadena de acontecimientos y desaciertos que hemos cometido, que ha precipitado a ambos pueblos al despeñadero. Entonces, al informe falso de que la laguna no estaba ocupada, hay que sumar el hecho de una orden ambigua o una orden poco clara, porque después de dos fallidas tentativas de llegar por tierra a la laguna, una de ellas que había sido comandada por el famoso Charata Ustares y la otra por el teniente Víctor Eduardo, finalmente sería el mismo informante y observador aéreo, el mayor Oscar Moscoso, quien iba a tener la responsabilidad de llegar a esta laguna por tierra. Entonces, así, el 25 de mayo del 1932, el mayor Oscar Moscoso, con 3 oficiales y 25 soldados del regimiento Lanza, se interna en el campo de la desolación con dirección al Fortín Baptista. Entonces llevaba consigo, como hemos dicho, órdenes poco claras, y a medio camino les alcanzó una estafeta a caballo que llevaba consigo el siguiente radiograma. Mayor Moscoso, transcríbole siguiente de Estado Mayor General. Negociaciones Washington encamínanse forma tal que neutrales exigirían determinación precisa, últimas posiciones alcanzadas por partes. Por consiguiente, es necesario que Mayor Moscoso ocupe Gran Lago hasta fin de mes. Firmado Coronel Salinas y Coronel Peñarán. Bueno, hay que decir que el radiograma había sido elaborado por el teniente coronel Ángel Rodríguez, supuesto cerebro gris de la sección de operaciones del Estado Mayor. Contento él ante las complicaciones que esto iba a traer al gobierno. Y la colosal irresponsabilidad de Rodríguez tenía un antecedente y una causa, que era la siguiente. El total menosprecio que este jefe tenía por una parte por los paraguayos, por Salamanca y también el resto de los miembros del Estado Mayor boliviano. Y eso debido al antecedente que era que ante el mismo coronel Salinas en diciembre de 1931, como consecuencia de otro incidente en Agua Rica, Rodríguez había ordenado a la cuarta división, eso sin conocimiento de Osorio, que era el jefe de Estado Mayor, atacar un fortín paraguayo, radiograma que afortunadamente fue desautorizado por Salamanca, menos mal que a tiempo. Pero Ángel Rodríguez no era el único enemigo del presidente Salamanca. Se habían declarado la guerra, no la guerra, se habían declarado en esta condición de antipatía hacia el presidente muchos miembros del Estado Mayor, que incluso apodaban al mandatario como viejo chulpa. Eso en represalia por los desdenes de este hacia los militares. Y la desconfianza se había agravado desde los rechazos reiterados a las solicitudes que hacían los militares para mejorar el equipamiento del ejército. Por ejemplo, tenemos el caso de 605 camiones solicitados por el comandante mediante memorándum ante el agravamiento de la crisis internacional. Y el pedido lo que pedían era el necesario para cubrir el transporte en las 6 etapas previstas desde Villazón hasta el Fortín Muñoz. Entonces, en esa ocasión, los mandos habían argumentado ante el presidente que sin ese medio de transporte, la tropa que tenía que movilizarse no iba a poder llegar a tiempo hasta el teatro de operaciones. Y Salamanca, en un tono burlesco, les había respondido entonces que salgan antes, para luego aceptar
tan solo la adquisición de 20 camiones. Entonces, tiempo después, ante una reiteración del pedido de los 605 camiones, le increpaba a Osorio, Gilberto Osorio, en presencia de Rodríguez, que le decía: dígame, señor general, ¿qué piensa hacer con 605 camiones? ¿Y qué ha hecho con los 20 que he comprado hace 2 meses? Entonces, ejemplos como este hay bastantes. Bueno, por su parte, Óscar Moscoso, ignorante de todos esos, de todos esos y prolegómenos, y noreste la noche del 14 de junio, como Te pido, Diego, que repitas, hay un problema en la conexión. el último famoso, ignorante de todas esas rivalidades y manejes que y presidente, pues llega a la laguna con su tropa, la del 14 de junio, a los alrededores del fortín paraguayo, Caraba, y ocupar la laguna, y pues, o al menos ese fue su razonamiento. Moscoso dio 10:30 de la mañana. En la carta aclaratoria posterior, Moscoso expone sus motivos y dice: después de 20 días de trabajo en el monte, siendo alto y pasorantes y vi, no quedaba otro remedio que desalojar. Entonces, oscuridad completa, porque a esa hora Diego, perdón que interrumpa. no, que es boliviano. Sí, adelante. Diego, se ha escuchado muy entrecortado la última parte. Ha habido un problema en la señal. Te ruego repetir, por favor. Bueno, en el razonamiento de y como lo interpretaba él, es que si la laguna y había paraguayos allí, había que... Entonces, en ese razonamiento, él da la orden de atacar el fortín a las 5:30 de la mañana. Y a esa hora hay una oscuridad casi completa, porque en el invierno chaqueño las primeras claridades empiezan a las 6 de la mañana. Entonces, dada la señal, que era un disparo, eso generó un tiroteo desordenado y unilateral, porque eran solo los bolivianos los que estaban disparando, y lo hacían a ciegas porque no había un blanco visible. Entonces, mientras corrían hacia el campamento paraguayo, guiados por la lumbre de los 5 soldados paraguayos que estaban a esa hora empezando a preparar su desayuno, la corrida boliviana acabó en tropezones y bruscas caídas entre los alambres que habían tendido los paraguayos, pero no eran alambres con defensivos o líneas defensivas, eran simplemente para secar su charque. Entonces, los varios minutos que duraron las carreras y tropezones fueron aprovechados por los desayunadores para poner pies en polvorosa. Entonces, en la toma de la laguna Chuquisaca, de parte de Bolivia, no hubo combate, ni tampoco víctimas, aunque los paraguayos dijeron después que sí, pero evidentemente las consecuencias iban a ser desastrosas, ¿no? Inmediatamente después de enviado el parte al comando divisionario,
Moscoso procedió a fundar a unos 300 metros al norte de las instalaciones abandonadas por los paraguayos, en la misma margen oriental de la laguna, el Fortín Mariscal Santa Cruz. Entonces, obviamente, poco tardaron esas noticias en estremecer tanto a los palacios de La Paz y de Asunción. El presidente de Salamanca pidió detalles y ordenó de inmediato la desocupación del sector y el repliegue algunos kilómetros al oeste. Entonces, los radiogramas se transmitieron al Chaco, pero ninguno llegó a manos de Moscoso, y eso era porque el comando, al parecer, estaba esperando hacer revocar al presidente esa orden, y los intentos en ese sentido comenzaron de inmediato. Entonces, eso por parte de Ángel Rodríguez. Entonces, el general Filiberto Osorio, en audiencia en el Palacio de Gobierno, engañado a su vez por Rodríguez, hizo lo propio con Salamanca, afirmando que el nuevo fortín boliviano estaba en la orilla occidental de la laguna, lo cual no era cierto. Entonces, en esa representación a la orden presidencial, arguyó que había mucha importancia en el reservorio de agua para dar cumplimiento al plan de penetración que se estaba ejecutando, y al mismo tiempo, otra vez sin conocimiento de Osorio ni del presidente, una orden emanada del Estado Mayor en La Paz imponía al coronel Enrique Peñaranda, que era comandante de la Cuarta División, representar la orden presidencial mediante radiograma a nombre de toda su división. Entonces, el coronel Rogelio Ayala Moreira hace referencia a ese documento atribuyéndolo al coronel Rodríguez, que decía: ante necesidad de retener Gran Lago y orden de abandono dada por presidente de la República, urge que usted represente nombre, oficialidad y su comando. Entonces, cumpliendo esa orden, al amanecer del 20 de junio, llega la representación formal de la Cuarta División a manos del general Osorio, que desconocía esta maquinación de Rodríguez y la puso en conocimiento de Salamanca. Básicamente el telegrama decía: Cuarta División Muñoz, 19 de junio de 1932. Respetuosamente represento que abandono Gran Lago, ubicado en nuestra carta como Mariscal Santa Cruz, veríamos privados en absoluto recursos a agua. Su orden posesionarnos orilla oeste cumplióse. Firmado Enrique Peñaranda. Entonces, Salamanca cedió ante estos argumentos de los militares y se impuso de esta manera tan irregular, por no decir delictiva, el criterio de mantener la imprudente ocupación de la laguna. Obviamente que ni el comando ni el presidente en La Paz pensaban que Paraguay iba a reaccionar con la fuerza y decisión con que lo hizo un mes después, con lo que lo haría un mes después. Entonces fue de esta manera que ambos pueblos, que en ese momento ni se conocían, fuimos precipitados al despeñadero de la guerra. Aunque en justicia hay que decir que los ánimos ya estaban muy caldeados en el Chaco, y que si no era este incidente el que causaba o desataba la guerra, hubiera sido otro, tarde o temprano. Entonces, eso es. Muchas gracias. Gracias, Diego. Hemos tenido un pequeño problema en la transmisión, pero de todas maneras hemos logrado resolver un poco este tema. Sin embargo, quiero decir lo siguiente también. No hemos entrado en mucho detalle en el tema de la cuestión de los antecedentes, a lo cual hemos incluido en los grupos del WhatsApp que están siguiendo el minuto a minuto de Boquerón, y en el grupo del Telegram también el ciclo de conferencias de la Guerra del Chaco, donde hemos tenido realmente excepcionales conferencias, son más de 30, que están justamente vinculadas al tema de la Guerra del Chaco, y a lo cual justamente vamos a invitar a que puedan seguir estas mismas. Ya para entrar al tema de Boquerón, vamos a invitar en realidad a Juan Alberto a que nos pueda ilustrar. Después de la toma del Fortín Boquerón, fue la segunda vez que se estaba tomando el Fortín Boquerón por fuerzas bolivianas. La primera vez, justamente después de la represalia del Fortín Vanguardia, se devolvió el Fortín, y después del conflicto de Laguna Pitiantuta, Laguna Chuquisaca para los bolivianos, el ejército boliviano vuelve a tomar el Fortín Boquerón justamente. Y a partir de eso se toma la determinación de ir organizando y preparando la defensa de este fortín
para convertirlo en un espacio inexpugnable. De esa manera vamos a invitar a Juan Alberto para que nos pueda un poquito orientar cómo ha sido organizada esta defensa, Juan Alberto. Bien, gracias por la palabra. Voy a tratar de hacer de manera muy sucinta las siguientes aclaraciones. Primero vamos a comenzar con la toma del Fortín Boquerón y posteriormente la preparación del terreno. Bien, primero nosotros estamos viendo en la pantalla la delimitación del área geográfica. Acá nosotros estamos viendo los fortines que estaban más próximos al Fortín Boquerón, es decir, todos estos fortines bolivianos se habían instalado, se habían en ese territorio. Tenemos Camacho, Loa, Bolívar, Platanillos, Fernández y Castillo. Bien, la situación política y económica de nuestro país era la siguiente, ¿no? El presidente Salamanca había asumido la presidencia un año antes de la guerra. Durante su gobierno fue resolviendo la situación de límites de Paraguay y Bolivia, ¿no? Con respecto al Chaco Boreal. En el lado económico, hay que recordar que Bolivia salía de la crisis del año 1929. Nuestro país no se encontraba económicamente, bueno, se encontraba económicamente limitado en su presupuesto. Su economía prácticamente se basaba en la explotación y exportación de los recursos minerales, ¿no? Que eran el estaño. Este era el sostén de nuestra economía. El doctor Salamanca había adoptado una medida económica que consistía en la reducción en el gasto presupuestario, previas a las acciones de Toledo, Corrales y Boquerón. También debemos recordar una frase que se le atribuye, que era pisar fuerte en el Chaco. También debemos hacer notar los ejes de abastecimiento de ambos adversarios. Y para esto voy a comenzar a tocar el tema de la toma de los fortines. La captura de los fortines Corrales, Toledo y Boquerón justamente obedecía a órdenes del presidente Salamanca. Todo esto por el suceso en Laguna Chuquisaca. Justamente esto se había ordenado en represalia a aquel hecho. Bien, la captura de estos fortines se había previsto en el plan de operaciones de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército. A partir de la captura de estos fortines, se tenía previsto atraer, primero aferrar al enemigo y atraer al interior del territorio. Y a partir de aquello, con las divisiones tercera y octava, realizar una maniobra de envolvimiento sobre Isla Poí. Nosotros estamos viendo, tal vez ustedes pueden ver acá, no sé si ve, creo que no. Nosotros vemos acá Boquerón y Isla Poí, es decir, que por el flanco derecho se iba a tomar Isla Poí. Eso era lo que se pretendía. Vamos a comprender un poco más por qué se había previsto todo aquello. Bien, como les decía, este era el plan de operaciones de la Jefatura de Estado Mayor. Sin embargo, Salamanca, desoyendo a los consejos del alto mando, cambia el plan y cambia el objetivo. Ordena al general Osorio que se tome Asunción, es decir, que se debía trasladar el centro de operaciones que se había previsto en el norte de Boquerón al sur, es decir, Boquerón, Campodía, Nanagua, Arce, Muñoz y Agua-Rica. Con este plan de operaciones que había planteado Salamanca, el cambio del objetivo, prácticamente se desconfiguraba el plan original de la Jefatura de Estado Mayor y por ende se perdía la sorpresa estratégica que nosotros podíamos emplear al enemigo. Otro gran error que se había cometido fue la orden de Salamanca el 2 de agosto de ese mismo año. Mediante esa orden, todo el ejército debería paralizar su ofensiva, es decir, el avance que estaba realizando debería paralizarse. Esto sucedió justamente ante la presión de países como Argentina y Chile y otros más, que dieron por acordado que la conquista de los territorios por medios del uso de la fuerza
no, no tenía validez. A a este acuerdo se lo había denominado justamente la doctrina del 3 de agosto. Esta parada en seco que se había hecho al ejército, que a pesar que solamente contaba con 2.400 hombres y de los cuales 380 estaban en Boquerón, según el mayor Alberto Taborga, bueno, pues se esperaba, como les decía anteriormente, explotar la sorpresa estratégica, es decir, que el enemigo no tenía conocimiento, no estaba preparado en el teatro de operaciones, y a partir de aquello, con con el frenado en seco que hace el ejército, el Paraguay tiene la oportunidad de levantar un ejército de 20.000 hombres, y eso nosotros lo sabemos también por relatos, por ejemplo, que el coronel Estigarribia había preparado toda una división de 5.000 hombres, de los cuales ya están marchando justamente a Boquerón, ¿no? Y como decía, el Paraguay no se encontraba en condiciones para combatir. Esa doctrina, la del 3 de agosto, le permitió al ejército argentino, por ejemplo, despachar rápidamente con sus propios barcos desde Formosa, pues munición, equipamiento y abastecimiento en general. Justamente como les decía, para poner en pie de guerra inicialmente a 20.000 hombres. La sorpresa estratégica de las que menciono es lo que le permitió fácilmente, por ejemplo, al destacamento Peñaranda tomar Corrales y Toledo. Más al norte, por ejemplo, otro dato que tenemos es que al regimiento Florida solo le faltaban 100 kilómetros para llegar al río Paraguay. Sin embargo, tuvo que replegarse por la falta de sustento logístico. Y otro dato, por ejemplo, que tenemos que se contempla en el libro del general Osorio es el dato del regimiento Colorados que se encontraba en Charagua y por orden de la jefatura de Estado Mayor se les había ordenado partir hasta Ingavi. Estando ya muy cerca, tuvieron que replegarse también. Es decir, que esta medida de replegar a las tropas, frenar todo el apoyo, todo el avance de nuestras tropas, fue uno de los más grandes errores y creo que uno de los más grandes golpes que sufrió nuestro ejército. Y no fue propiciado por el enemigo, fue propiciado por el presidente Salamanca, porque él, como no tenía conocimiento del área estratégica militar, no debió nunca meter, como se dice, las narices en lo que no le correspondía, simplemente hacer lo que estaba entre sus funciones. Bien, de esta manera, el 31 de julio pues se toma el Fortín Boquerón. En esta acción cae herido y después muere el teniente coronel Luis Emilio Aguirre. También podemos analizar, no sé, tal vez me atrevería a decir que fue muy imprudente de parte del teniente coronel Aguirre eh, hacer como primera medida el izamiento de la bandera nacional sin haber tomado las medidas de seguridad necesarias, es decir, verificar y asegurarse que en el terreno ya no existían tropas enemigas. Sin embargo, no sé si fue una medida, nuevamente lo reitero, eh, no sé cómo podríamos denominar la verdad, no me atrevo, entre comillas, a faltar el respeto a los muertos. Sin embargo, debemos considerar todos esos aspectos. Bien, después de todo eso, nuevamente toma el mando del destacamento del teniente coronel Marzana y a partir del mes de agosto, Marzana ordena a todo el destacamento realizar la preparación del terreno. Y esto lo tenemos muy bien detallado en el libro del mayor Alberto Taborga, que nos señala 7 aspectos. El primero, por ejemplo, nos dice que se había quemado pastizales en una extensión de 800 por 800 metros y lo que se pretendía hacer era un centro de gravedad para atacar al enemigo, es decir, que se estaba despejando el área de prácticamente el campo de tiro, que se había arreglado unos 100 metros, con unos 100 metros de profundidad. Después señala que en las zonas boscosas se habían talado los árboles,
con una profundidad haciendo callejones. Y bueno, pues los enemigos se deberían ver obligados a pasar por columnas por esos lugares. Y también se había perfilado un atrincheramiento en redondo de 1500 metros de perímetro, con zanjas de comunicación, como lo señala el mayor Taborga, con parapetos, con taludes y cabezas revestidas de quebracho. Bien, después también menciona, por ejemplo, que se cavaron zanjas y como no se tenía material, no se tenían alambres, por ejemplo, en las zanjas pusieron estacas afiladas que ellos denominaron fosas de lobo. Y obviamente los enemigos, el enemigo quedaba prácticamente inutilizado, ¿no? El atacante quedaba neutralizado, como se podría decir. También se habían construido plataformas sobre los pilares del quebracho, que también se los denominaba chapapas. Incluso en el libro del Mayor Taborga nosotros podemos ver chapapas de 2 pisos, algo realmente impresionante. Y también nos indica que las posiciones estaban trazadas en forma de traveses, con amplios salientes dentados, y de estos sus ángulos eran pues de fuego que se cruzaban diagonalmente, es decir, que el atacante podía ser abatido por ambos flancos y también por el frente. Nosotros acá estamos viendo en pantalla, ya un poco entrando en materia, algo lo que ha sido el 9 de septiembre, la contraofensiva paraguaya, justamente, que se corta la línea de retirada del camino a Yujra, es decir, que el eje de abastecimiento había quedado cortado para nuestras tropas. Y lo demás ya vamos a explicar detalladamente entre los grupos. Acá también me atrevo a mencionar, o voy a mostrar acá los puntos críticos. Esta es la distancia del apoyo logístico. Nosotros estamos viendo acá justamente las distancias de Loa a Vallivian, que eran 150 kilómetros, y de ese lugar, pasando por Platanillos hasta Fernández y hasta Boquerón, eran 265 kilómetros. Realmente ha sido unas grandes distancias que han tenido que atravesar nuestras tropas. Y como dije en un principio, iba a tratar de hacerlo de manera sucinta toda esta explicación y creo que lo he logrado. No quiero entrar en más detalle para no quemar cartucho, como se dice, ¿no? Y todo dejo a explicaciones que podríamos dar o que daremos, en todo caso, a todos los miembros mediante nuestros grupos de WhatsApp. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Juan Alberto. No hemos querido hacer un análisis muy profundo, reitero. Hemos colocado en los 6 grupos del WhatsApp el vínculo en realidad para el ciclo de conferencias de la Guerra del Chaco que están en videos de YouTube, que ustedes los pueden visitar justamente para entender un poco los antecedentes. Hay una excelente conferencia de Jorge Abastoflor al respecto y otros elementos más que tienen que ver con la Guerra del Chaco. Reitero, son más de 30 conferencias. Y en realidad esta presentación que queríamos hacer en este momento viene justamente a tratar de poner en ambiente a lo que fue la batalla de Boquerón. Una batalla que vale la pena en realidad relevarla por todo lo que ha suscitado justamente para la historia nacional y no solamente para el caso boliviano, sino también para el caso paraguayo. Desde el lado del Paraguay también hay varias versiones. Tenemos el diario de Franco, tenemos también el diario de Saavedra y justamente son estas las fuentes que vamos a tener. Para este tema vamos a reiterar un poquito ya para cerrar, porque estamos ya concluyendo esta presentación, simplemente para recordar un poco las reglas que vamos a tener en los grupos del WhatsApp y en el grupo, en el canal del Telegram que hemos también iniciado como de manera experimental en esta gestión. Y ahí me gustaría, Diego, que nos ayudes a reiterar un poco el tema de las normas que vamos a tener en cada uno de estos procesos. Bien, claro que sí.
Bueno, como habrán visto en los grupos de WhatsApp, hemos deshabilitado los mensajes o hemos limitado los mensajes para que solo los administradores puedan enviar mensajes relativos a la cronología. Eso para no interrumpir, ¿no?, el flujo de los mensajes y la misma energía que tienen estos mensajes, porque hay mensajes muy emotivos que llenan a uno de orgullo patriótico y de emotividad o incluso a momentos de tristeza. Entonces, para no interrumpir eso con mensajes al estilo de gracias por agregarme o cosas así, es que hemos bloqueado o restringido el envío de mensajes a los demás asistentes, pero vamos a ir habilitando lo que en años pasados hemos llamado recreos. Entonces, cuando es en los recreos en que vamos a habilitar ese espacio para que todos puedan socializar cómo están viviendo la tecnología, dar sus opiniones. Y lamentablemente en el caso de Telegram no hay la opción de restringir los mensajes a solo los administradores. Entonces les pedimos que hasta que habilitemos esto que digo de recreo, por favor no envíen los mensajes para no interrumpir el flujo de los mismos. Básicamente esas son las reglas. Gracias, Diego. Y reiterar en realidad que en los grupos de Boquerón y también del Telegram no vamos a admitir comentarios políticos ni tampoco comentarios chauvinistas ni nada por el estilo. Estamos haciendo en realidad, reiterando y recordando que este es seguir la cronología de la batalla de Boquerón minuto a minuto. Si van a recibir notificaciones a las 4 de la mañana porque hubo un combate en ese momento, no se sorprenden de recibir un mensaje a esa hora. Si van a hacer varios mensajes en un día, porque hay días determinados donde se dan enfrentamientos muy fuertes, entonces también es parte un poco de la vivencia, ¿no? Esto un poquito porque también queremos transmitir el espíritu de aquellos que han sido parte testimonial en realidad de la batalla de Boquerón. Y para eso también tenemos algunas fuentes. Para eso, Juan Alberto, no sé si podrías, si estás a disposición de compartir cuáles son los testimonios que vamos a difundir en esta cronología. Gracias, Mauricio, por la palabra. Ahora paso a dar lectura, ¿no? ¿Qué testimonios vamos a emplear para esta cronología? Por ejemplo, vamos a utilizar el diario del sargento Alberto Saavedra Peláez, vamos a utilizar el diario del mayor Alberto Taborga, también vamos a utilizar otras fuentes, como por ejemplo de... Ahora sí, por ejemplo, vamos a tener a Alberto Taborga, como decía, a Lucio Loaiza, a Alberto Saavedra Peláez. Del lado paraguayo va a estar el libro del coronel Carlos Fernández. También vamos a utilizar los libros bolivianos de Santiago Paul, de Arzabe Reque, y nuestro amigo Jesús Elías va a estar, por ejemplo, compartiendo el diario de su abuelo, del señor Rodolfo Elías, del sargento Rodolfo Elías. Obviamente también vamos a utilizar el diario del teniente coronel Manuel Marzana, La Gran Batalla, y también vamos a emplear algunos otros datos de algunos otros libros que, si bien no son muy específicos a la batalla de Boquerón, tienen datos muy interesantes y datos muy emotivos que sin duda vamos a estar colgando en los grupos. Gracias, Juan Alberto. Efectivamente, ¿no? También estamos invitando a esta transmisión, digo invitando de manera simbólica, porque obviamente ya no están. Vamos a citar el diario de Franco y también de un general paraguayo que en ese momento se me ha ido el nombre, la verdad, pero lo tengo presente y lo vamos a compartir justamente. Hay dos fuentes justamente también paraguayas que vamos a citar en esta cronología. Nos estamos tomando la licencia, ¿no? Porque queremos que también ustedes conozcan de que no solamente ha sido
una situación de valentía de parte del soldado boliviano. También hay que conocer también las miserias que la guerra trae, no solamente en este caso para el ejército boliviano, sino también para el ejército paraguayo. Y hay muchas cosas que la verdad la historia no las ha contado y están en los propios testimonios. Nos vamos a apoyar también con periódicos de la época, en el caso de Oruro, del periódico La Mañana, el periódico La Patria, el periódico El Diario de La Paz, el periódico La Razón. Vamos a citar también alguna otra fuente que la van a ir ustedes conociendo, pero también les vamos a pedir, por favor, y de la manera más respetuosa, porque ya una entidad académica a nivel nacional se ha tomado esta libertad, pero lo vamos a aclarar. Cuando compartan los mensajes que estamos haciendo, por favor citen la fuente. Si bien nosotros colocamos entre paréntesis también algunas de las fuentes, siempre colocamos con la bandera boliviana si es fuente boliviana y si es bandera paraguaya es fuente de aquel país. Les vamos a pedir también que citen de dónde están sacando, porque este trabajo de recopilación de fuentes no ha sido sencillo. Nos ha tomado mucho tiempo, bastante tiempo, la verdad, y son 5 años que hacemos esta transmisión, pero alguna entidad académica a nivel nacional, lamentablemente digo académica, es una universidad de prestigio que no la voy a mencionar en esta oportunidad, se ha tomado la libertad de transcribir, no de transcribir, copiar todos los mensajes del WhatsApp que hemos hecho la gestión anterior y las ha publicado en su página web sin mencionar la fuente. Lo digo en esta oportunidad justamente para que quede como un antecedente. Ya hice un reclamo de manera personal, no formal, por supuesto, porque nosotros no somos ninguna institución ni nada por el estilo, pero de alguna manera hemos querido dejar este antecedente para que puedan conocer de que cualquier cosa que se vaya citando, pues se mencione la fuente. Si bien nosotros no hemos hecho la transcripción de estos testimonios, por lo menos el hecho de decir que viene de la batalla de Boquerón minuto a minuto, aunque no nos mencionen a nosotros, no interesa, pero sí que ese es un trabajo conjunto de varias personas que hemos tomado justamente esta labor de compartir con cada uno de ustedes esta transmisión de minuto a minuto. Y si van a citar, obviamente vale la pena que lo hagan citando por lo menos los grupos de WhatsApp con los que nosotros estamos haciendo esta transmisión. En ese sentido, si bien la batalla de Boquerón, algunas fuentes ya nos hablan de enfrentamientos días antes, al 9 de septiembre, nosotros vamos a empezar esta transmisión oficialmente el 9 de septiembre, o sea, pasado mañana. Así que hasta eso van a recibir mensajes que nuestro compañero Diego ha estado compartiendo en los grupos con fotografías, algunos antecedentes, algunos hechos que tienen valor histórico para la ilustración, y desde el 9 de septiembre haremos la transmisión ya minuto a minuto entre 5 personas, ¿no? Las 3 personas que estamos acá, Juan Alberto Quirós, Diego Rojas, y también las 2 personas que no están en este momento, pero que también son parte de la transmisión, que son Natalio Segarra y también Jesús Elías. Y bueno, mi persona, que también es parte de este proceso. Así que gracias por todo este proceso. No sé si Diego y Juan Alberto tienen algo más que acotar en este inicio de lo que es la transmisión de la batalla de Boquerón minuto a minuto. Sí, bueno, Natalio Segarra nos hace recuerdo que una de las fuentes paraguayas que vamos a utilizar es el Diario de Guerra de Franco, ¿no? Que es un libro súper importante por la crítica objetiva que hace sobre Boquerón y que nos permite contrastar los hechos, ¿no? De cómo lo percibía el lado boliviano, ese mismo hecho, cómo lo percibe el lado paraguayo, que eso enriquece, por supuesto, la descripción de la cronología. Excelente. Juan Alberto, no sé si tienes algo. Nada, solo tal vez hacer recuerdo, ¿no? Creo que me he olvidado la conclusión de mi parte. Como hemos podido ver, realmente la preparación del terreno ha sido muy exquisita, como sería realmente una preparación muy, muy importante y de manera excelente. Es por eso que nosotros vamos a ver las grandes bases que va a causar eso. Por ejemplo, vamos a ver más adelante cómo todo un batallón de cadetes de la Escuela Militar Francisco Solano López, desgraciadamente, ¿no? Muchos fallecen
justamente tratando de ingresar al Fortín. Y también algo que me olvidé mencionar, Diego mencionaba algo sobre los camiones. Justamente en el plan de operaciones el general Osorio había previsto algo alrededor de 800 camiones y nosotros hemos visto las distancias tan lejanas que tenían que atravesar nuestros soldados y pues era imposible realizarlo a pie. Y como dice Diego, eran 38 camiones que ya había entregado el presidente Salamanca y también a partir de ellos se habían empezado a decomisar camiones particulares, muchos de los cuales no estaban, bueno, pues es decir, que los dueños le sacaban algunas piezas, no estaban en buenas condiciones y todo ese trayecto se había convertido en un cementerio de automóviles. Solo eso. Gracias, Juan Alberto. Vamos a entonces ya cerrar esta nuestra transmisión. Tenemos mensajes que nos llegan al grupo del WhatsApp. Les agradecemos mucho, la verdad, especialmente a nuestros grandes amigos, a Jorge Bastoflor, a Horacio Aguirre Villanueva, descendiente de un héroe de Boquerón. También a Ignacio Rubín de Celis, que nos escribe desde Rivera Alta. Un saludo realmente hasta allá. Y algo que es importante, a Enrique Alpire, que nos hace la siguiente observación, nos dice que se ha inscrito en el grupo 3, pero no está llegando ningún mensaje. De todas maneras, puede ser que de repente no esté habilitado su número en el grupo, pero vamos a dejar en la parte inferior de esta videoconferencia el enlace al Telegram para que se vayan uniendo. Así que si tienen algún problema con el WhatsApp, también pueden seguir a través de lo que es el grupo que hemos creado en el Telegram. Los grupos del WhatsApp están todos llenos, los 6 grupos. Juan Alberto, ¿cuántos tenemos en total de inscritos en nuestros grupos del WhatsApp? Bien, gracias por la palabra, Maurice. Habíamos calculado justamente que tenemos 6 grupos, entonces es una cantidad enorme de personas y para lo cual habíamos sacado un número de unas 1.500 personas aproximadamente, sin contar justamente el grupo de Telegram. Es decir, que este año creo que nosotros, y cada año creo que estamos rompiendo récord en cuanto a los participantes, y eso es muy importante hacer notar el interés que está surgiendo entre la gente por conocer a detalle esta gran y gloriosa batalla. Excelente, gracias, Juan Alberto. Entonces, bueno, con esto estaríamos cerrando en realidad esta nuestra transmisión, pero invitando a cada uno de ustedes a que se puedan sumar. Vamos a dejar en la parte inferior justamente el enlace para el Telegram, para aquellos que no han podido ser inscritos en los grupos del WhatsApp. Y bueno, esperamos de que todos puedan seguir a partir del 9 de septiembre. Diego, tus palabras finales. Bien, muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta transmisión. Entonces, con esto damos por inaugurada la actividad de este año de la cronología de Boquerón. Y por supuesto, no vamos a repetir mecánicamente los mismos mensajes del año pasado. Vamos a seguir enriqueciendo con las fuentes que hemos citado. Entonces, gracias a todos y los esperamos en esta actividad. Juan Alberto, tus palabras finales. Bien, para no redundar mucho, decirle a la gente, ¿no? Que esté atenta tal vez si va a estar en el trabajo, va a estar en alguna otra situación, que puedan silenciar los grupos para que no sea una molestia y un perjuicio, entre comillas, y puedan revisar los mensajes cuando tengan tiempo. Justamente eso, porque como indicamos anteriormente, los mensajes van a llegar a cualquier hora. Vamos a ser fieles con el horario y con el combate y los relatos en especial. Gracias, Juan Alberto. Bueno, con eso entonces estaríamos cerrando esta transmisión del inicio de lo que va a ser la batalla de Boquerón. El día 9 les esperamos en realidad para que puedan estar atentos a la hora indicada de acuerdo a lo que dicen los testimonios. El día de mañana vamos a estar compartiendo tal vez algunos otros procesos y les invitamos también a que puedan seguir el ciclo de conferencias que se ha hecho en el mes de abril y mayo, que son más de 30 conferencias sobre el tema de la guerra del Chaco, que puedan también conocer estos elementos. Y aquellas personas que no han alcanzado a conectarse, vamos a dejar debajo de este video justamente el acceso al grupo del Telegram para que puedan adscribirse. Así que
Muchas gracias realmente por hacer que cada año esta actividad pueda crecer. Después de haber tenido un solo grupo con apenas 80 participantes, ahora estamos sobrepasando las 1.500 personas, estamos realmente superando récords cada año, y eso porque la gente está interesada en conocer su historia. A nombre de de las 5 personas que estamos a cargo de esta transmisión, les agradecemos mucho por todo el interés. Muchas gracias y nos vemos en esta transmisión.